El pan es un alimento con historia. Incluso antes del cultivo de trigo, nuestros antepasados elaboraron los primeros panes a partir de granos de cereales silvestres. Posteriormente, en el Neolítico, la elaboración del pan se generalizó conforme se iba extendiendo el cultivo de trigo y otros cereales. Indudablemente, su evolución está ligada a la del ser humano. Hasta nuestros días, el pan es protagonista diario en millones de mesas y una gran fuente de nutrientes y energía. Lo que más me gusta de ser panadero es que es un proceso muy vivo. Estás ahí jugando con unos microorganismos, ¿no? La masa madre. Tienes que darle las mejores condiciones posibles para que el pan te salga guay, ¿no? Es el hecho de estar trabajando con algo vivo, ahí me gusta. Y después también el proceso, ¿no? Es como muy alquímico. Es un oficio como con muchas sutilezas. Lo que más me gusta de ser panadero, evidentemente, es hacer pan. Todavía, después de 35 años, mezcla agua, harina y masa madre y todavía me tiemblan las venas a la hora de ver la masa fermentar. Todavía me sigue pareciendo mágico todavía. Yo tenía antes otra panadería y era una panadería familiar y viendo que de la forma que trabajábamos no tenía futuro, porque era una panadería más o menos industrial, teníamos mucha competencia, pues decidí de montar una panadería más pequeña y hacerla de forma artesana, que eso sí que no había en ningún lado, nadie horneaba ya el pan con leña, lo empezamos otra vez a hornear, casi nadie utilizaba masa madre natural, empezamos a utilizarla y la verdad es que nos ha ido bastante bien con el cambio. Aun sin remontarnos tanto en el tiempo, podemos hablar del pan de antes. Un pan con otras texturas, con otros olores y sabores más intensos. ¿Pero por qué ha cambiado tanto el pan en unas décadas? Que apareciera la levadura prensada, la levadura panadera, que es un cultivo, ¿no? de un microorganismo, eso fue un punto de inflexión, porque los panaderos antiguos todos utilizaban masa madre. Cuando apareció la levadura prensada, muchos panaderos se fueron dejando la masa madre, porque la levadura prensada es mucho más cómoda. Le echas un puñado ahí a la masa y eso empieza a fermentar y no veas cómo sube el pan. No te tienes que preocupar de crecer la masa madre, de mantenerla, la masa madre es mucho más delicada. Entonces, ese cambio hizo que las panaderías que habían aquí en España hasta los 50 o los 60 se transformaran en panaderías industriales, todas. El proceso de elaboración del pan se ha modificado en respuesta a las necesidades de la industria. Mientras que antes la fabricación del pan era un proceso lento, cuidadoso y más natural, ahora los procesos industriales son rápidos y artificiales. Las variedades tradicionales, al tener menos gluten, tienes que trabajarlas de otra manera, tienes que mimarlas más. Cualquier panadero puede hacer pan con una harina normal y refinada, y para hacer pan con las variedades tradicionales hay que tener bastante experiencia a la hora de panificar. Las fermentaciones de este tipo de cereales son más largas. No tienen los picos de harina que tiene la harina, que los trigos estos transgénicos o modificados o como se quiera llamar, no tienen esos picos tan altos, pero tienen mucha largura. Entonces te da lugar a hacer fermentaciones larguísimas. Puedes llegar a hacer fermentaciones de 24 horas. Lo que antiguamente se llamaba el pan dormido. Una variedad convencional ahora de trigo tiene tanto gluten que tú puedes permitirte hacerle una fermentación, que se te pase de fermentación, lo vuelves a amasar, vuelve a coger energía y te vuelve a subir. El trigo de variedad tradicional es mucho más nutritivo que un trigo de los de ahora, que de harina refinada y trigos convencionales, son mucho más nutritivos. Sin embargo, las diferencias que podemos encontrar entre el pan antiguo y el pan de ahora no responden solo a cambios en la forma de fabricación del pan. O mejor dicho, estos cambios en el proceso de elaboración han venido acompañados de cambios en los campos de cultivo. Tras 3 años de ensayos de investigación, lo que los resultados nos muestran es que las variedades tradicionales y modernas producen lo mismo, porque en condiciones de secano mediterráneo lo que limita la producción realmente es la falta de lluvia. Sin embargo, las variedades tradicionales tienen ventajas para nosotros. Por un lado, producen más biomasa de raíz y de paja, lo que facilita el secuestro de carbono y la mitigación del cambio climático.
Además, esta biomasa mejora los suelos al almacenar materia orgánica. En tercer lugar, las variedades tradicionales son más amigables con la biodiversidad, por ejemplo, mantienen más aves esteparias. Y por último, las variedades tradicionales luchan más contra las malas hierbas y no necesitan tantos pases de escarda o el uso de herbicidas. Esa es una ventaja muy importante para los agricultores y los consumidores. También hay importantes ventajas a nivel nutricional. El grano de las variedades tradicionales tiene más proteína pero menos contenido en gluten que los trigos modernos, lo cual puede ser beneficioso para las personas que tienen cierta sensibilidad al gluten o que han decidido reducir su ingesta en la dieta, abriendo así nuevos nichos de mercado para los negocios que se dedican a la elaboración y a la venta de pan y de pasta. Sin embargo, este menor contenido en gluten les confiere de unas particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar el producto final a partir de variedades tradicionales, es decir, que nuevas cualidades requieren de nuevas formas de trabajar. Nosotros las utilizamos poco, porque la producción de estas variedades tradicionales todavía es pequeña. Aquí en Granada no hay ninguna harinera que muela esas variedades, entonces nos resulta un poco complicado acceder a esas harinas. Que el agricultor de la zona cultiva el trigo, vende el trigo, compra en la tienda, se hace una economía circular, ¿no? Se recuperan, aparte de que se recuperan variedades antiguas, también son economías que se quedan en la zona, no son grandes extensiones entonces, claro, si el agricultor vende el trigo al panadero, el panadero vende el pan y se queda todo ahí en la zona. El cliente hoy en día está exigiendo ya, o sea, tampoco exigiendo. Nosotros estamos sacando variedades de pan con todo este tipo de cosas y la clientela nos lo está aceptando estupendamente. Sí, es verdad que no hay muchas panaderías que se dedican a este sistema, pero a nosotros en concreto pues nos va muy bien por eso, porque la gente se fía de nosotros, el cliente sabe que nosotros utilizamos la harina, las mejores harinas que hay en el mercado y entonces eso el cliente ya viene y pide ese tipo de panes. O sea y le parece interesante de que haya un cereal que se perdió, que ahora se ha recuperado y que estamos haciendo pan con ese cereal. Sin embargo, a pesar de las ventajas que pueden ofrecer estas variedades en los secanos mediterráneos, están ausentes en los terrenos de cultivo. La existencia de una legislación que penaliza y en la práctica impide el uso de las semillas de variedades tradicionales favoreció la sustitución de estas por semillas de variedades modernas que son propiedad de grandes empresas multinacionales. Estas empresas monopolizan el mercado mundial de la semilla, mermando la libertad de agricultores para decidir qué quieren producir. Es necesario que el gobierno español flexibilice las normativas que regulan el registro, la comercialización y el uso de las variedades tradicionales para facilitar el cultivo y la recuperación de estas semillas. ¿Cómo es posible que a las perdices, en los cotos de caza, se les siembre el trigo candeal para mantener esas perdices sanas y potentes y fuertes, y a nuestros hijos les estamos dando trigo que vienen de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia, con trigos modificados, con trigos articos de veneno? Y entonces eso era una de las cosas que a mí no me cabían en la cabeza.